Hola, gusto en saludarles. Les habla Mireya Rojas Hugueto, agradecida a la Universidad Bicentenaria de Aragua y a la doctora María Teresa Hernández, directora de investigación de esta casa de estudios, por invitarme a participar en este primer congreso nacional e internacional Diferendo por el Esequibo, la soberanía venezolana sobre el Esequibo. Estimados, en esta oportunidad voy a disertar sobre la aproximación jurídica sobre el tema del Esequibo. Antes de entrar en materia, vamos a reflexionar sobre las ciencias prácticas, en este caso particular el derecho, las cuales están conociendo cosas que no son todavía, sino que deben ser llevadas a cabo por hombres concretos, dotados de voluntad, de libertad, de ingenio, de creatividad, que tienen la posibilidad de elegir lo que crean más conveniente en una situación puntual. En este caso, el conflicto sobre el Esequibo. Las acciones humanas, que es la materia prima de las ciencias prácticas, no son fósiles que podemos analizar con un método predeterminado en un laboratorio y de las cuales podemos diligenciar un formato para encasillarlas en una categoría también predeterminada. Por el contrario, la naturaleza humana de la que se desprenden las acciones es variable, dinámica, cambiante, se desarrolla en un contexto, en una circunstancia que es diversa, que exige tener en cuenta los casos concretos y particulares. Se caracteriza por conductas, hábitos, relaciones, decisiones políticas, morales y jurídicas, entre otras. Ahora bien, el objeto de estudio es el conflicto de Venezuela y Guyana y la recuperación del territorio por parte de Venezuela, fundamentado en una realidad histórica en la que podemos hacer las siguientes preguntas. ¿Podemos recuperar el territorio de la Guayana Esequiba? ¿Existe la voluntad política, diplomática y jurídica para lograr el objetivo? ¿Qué va a pasar con los pisatarios y habitantes de este territorio? ¿Tenemos que recurrir a una mesa de negociaciones o a un conflicto armado? Desde la perspectiva jurídica se quiere tener el conocimiento en saber qué es lo que alguien puede o podría reclamar, o pedir o exigir, y qué es lo que alguien correlativamente tiene o tendría que restaurar o devolver o entregar en un caso concreto. En este caso, la aproximación jurídica es originada por referencias históricas, dando las bases al conocimiento jurídico, diplomático, las razones que han originado el conflicto y hasta ahora la pérdida de un territorio, que de nuevo es un tema de política del Estado venezolano. Ahora bien, tenemos que hacer un recorrido histórico para tener claros los instrumentos y diligencias legales, políticas y diplomáticas efectuadas en el transcurso de la historia. Aquí podemos observar el mapa ya cuando aparece en reclamación el territorio y la división del río Esequibo. En este recorrido histórico, el punto de partida jurídico es en 1777, con la creación de la Capitanía General de Venezuela. Se estableció como frontera oriental entre España y Holanda el río Esequibo. La posesión del territorio era de iure o jure, por derecho. En 1814, Gran Bretaña quedó en posesión de los territorios coloniales holandeses de Demerara, Berbice y Esequibo. En 1822, Venezuela protesta las continuas invasiones y penetraciones al territorio venezolano de los ingleses. En 1831 se constituye la Guayana Británica por orden del rey Guillermo IV. En 1835, Schomburg trazó una línea fronteriza entre Venezuela y la Guayana Británica, desde el río Moruca hasta el Esequibo, de una extensión de 4.290 kilómetros cuadrados. En 1839 trazó una segunda línea llamada Norte-Sur, que abarcaba la desembocadura del Amacuro hasta el monte Roraima. Aproximadamente representaba unos 141.930 kilómetros cuadrados. En 1800
44, Alejo Fortique, por parte de Venezuela, inicia las negociaciones basándose en el territorio de la Capitanía General de Venezuela y el principio recogido en el Iuti Possidetis Iuri para que se reconociera al río Esequibo como línea fronteriza. El gobierno británico propuso que la línea fronteriza estuviera al oeste del Esequibo. Venezuela no aceptó. En 1861, representantes de la oligarquía de Caracas solicitaron la intervención de Inglaterra para que pusiera orden entre el país alzado y a cambio le entregarían la Guayana Esequiba, lo cual Páez se opuso y estos tuvieron que salir al exilio. En 1888, los británicos se adjudicaron 203.310 kilómetros cuadrados, intentaron penetrar el territorio venezolano hasta el río Orinoco. En 1897, Venezuela y el Reino Unido firmaron el Tratado Arbitral de Washington, por el cual se comprometían a resolver el problema limítrofe mediante un arbitraje internacional. En 1899 se conformó ad hoc el Tribunal Arbitral de París, que editó un fallo, sentencia o laudo a favor del Reino Unido. Solo favoreció a Venezuela en cuanto a conservar las bocas del río Orinoco y una porción de territorio adyacente a esta, mientras que el Reino Unido se llevaría una gran porción al oeste de los 1000 kilómetros del río Esequibo hasta los ríos Venamo y Cuyuní. Venezuela no aceptó y a los días protesta la decisión sin denunciar. De 1900 a 1905 se formó una comisión mixta de fronteras británico-venezolanas para la demarcación definitiva de los límites entre Venezuela y la Guayana Británica, y es firmada en 1907. Juan Vicente Gómez firma en 1932 el punto de triple confluencia en el Monte Roraima como frontera entre Brasil, la Guayana Británica y Venezuela. En 1962, el canciller de Venezuela, Marco Falcón Briceño, acude a la ONU y denuncia ante el mundo que considera nula e irrita la decisión del laudo arbitral de París del 3 de octubre de 1899. La demanda fue admitida. En 1966 se firma el Acuerdo de Ginebra entre Venezuela, el Reino Unido y su colonia de Guayana Británica, reconociendo la reclamación territorial de Venezuela, acordándose así encontrar una solución pacífica, práctica y satisfactoria para las partes. En este año, Gran Bretaña le da la independencia a la Guayana Británica denominándose Guyana. En 1969 se produjo un movimiento separatista en el sur de la Guayana Esequiba, en el sector llamado Rupununi, con el que se pretendió crear un comité provisional del gobierno de Rupununi. Los rebeldes, en su mayoría habitantes amerindios de esta área, solicitaron ayuda de Venezuela, invocando su nacionalidad venezolana, pero el gobierno de Venezuela, presidido por Rafael Caldera, se abstuvo de apoyar el movimiento. En 1970 se firma en la capital de Trinidad y Tobago el Protocolo de Puerto España con el fin de suspender las discusiones por 12 años. En 1982 Venezuela decide no renovar este tratado y continuar con el Acuerdo de Ginebra. En 1983 Venezuela propone la negociación directa con Guyana, pero esta no acepta. En 1987 Guyana y Venezuela deciden aceptar el método de los buenos oficios, que comienza a funcionar desde 1989. En 1999 la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su artículo 10 que el territorio y demás espacios geográficos de la República son lo que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad. En el 2011, Guyana determinó hacer modificaciones a su plataforma continental marítima para la explotación de petróleo, afectando el mar territorial de Venezuela. No hubo previa notificación a Venezuela. En el 2012, Guyana entregó el bloque Roraima a la empresa transnacional Anadarko para exploración petrolera, manteniendo en secreto la ubicación de la concesión. La misma había sido paralizada tras una protesta de Venezuela entre los años 1999 y 2000. En el 2013, el gobierno de Venezuela descubre la ubicación frente a la fachada atlántica venezolana, donde Guyana aplicó una línea divisoria con Venezuela. En el 2015, Guyana
decide empezar una exploración petrolera en las aguas del bloque Stabroek por la compañía estadounidense ExxonMobil. La preocupación nace porque este bloque se encuentra ubicada en aguas en disputa. En el 2018, la ONU dio por agotada su gestión de buenos oficios entre Venezuela y Guyana, propuso llevar el diferendo a la Corte Internacional de Justicia. En el 2020, esta Corte declaró por 12 votos y 4 en contra que efectivamente tiene jurisdicción para conocer de la solicitud presentada por la República Cooperativa de Guyana y en lo que respecta a la validez del laudo arbitral de 1899 y el arreglo definitivo de la disputa sobre las fronteras terrestres entre Guyana y Venezuela. En el 2021, Venezuela dirigió una misiva al secretario general de la ONU solicitando que se reactive el proceso de diálogo entre Guyana y Venezuela apegado a lo establecido en el Acuerdo de Ginebra y manifestando que Venezuela nunca ha dado su consentimiento para que la Corte Internacional de Justicia conozca sobre la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba. Venezuela solicitó, una vez más, que sea postergado el plazo para comparecer ante la Corte Internacional de Justicia hasta el mes de abril, debido a que considera que se trata de una convocatoria atropellada y no proporcionada a Venezuela el tiempo necesario para prepararse antes de asumir una posición frente a un tema de vital importancia para el país. Ahora bien, dentro de los instrumentos jurídicos, acciones y propuestas de Venezuela para fundamentar la reclamación de su territorio, tenemos de primero las cédulas reales que conforman el derecho histórico desde tiempos coloniales. Tenemos el Acuerdo de Ginebra de 1966, que es el instrumento jurídico que contiene el régimen jurídico vigente sobre la controversia limítrofe. Sobre dicho acuerdo existen interpretaciones encontradas entre ambas partes. Para Guyana, la finalidad del acuerdo es determinar si el laudo arbitral de París es nulo e írrito y que por lo tanto, a menos que Venezuela demuestre la nulidad, para el Estado guyanés el laudo es una sentencia definitiva. Ahora bien, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela conformó una comisión especial para la defensa del territorio de la Guayana Esequiba y la soberanía territorial, por tener derechos irrenunciables, así como solicitar a las instancias internacionales correspondientes a ceñirse al estricto apego y la vigencia del Acuerdo de Ginebra de 1966 como único instrumento jurídico válidamente depositado en la ONU para conocer y resolver esta controversia territorial mediante negociaciones pacíficas que conlleven a una solución práctica y satisfactoria para ambas partes. El 7 de enero del 2021, el presidente de la República, Nicolás Maduro, dirigió una misiva al secretario general de la ONU solicitando que se reactiven los procesos de diálogo entre Guyana y Venezuela, apegado a lo establecido en el Acuerdo de Ginebra, y manifestando que Venezuela nunca ha dado su consentimiento para que la Corte Internacional de Justicia conozca sobre la controversia territorial sobre el Esequibo. También Venezuela tiene una propuesta y de ir a una constituyente que desarrolle el artículo 10 y 11 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en particular incorpore el espacio geográfico a partir del Esequibo y que explícitamente esté incorporado en esta ley o en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ahora le vamos a dar el pase al doctor Juan Manuel Rodríguez, el cual va a dar algunas reflexiones filosóficas sobre las relaciones y políticas internacionales. Muchísimas gracias por su atención.